Primer ejercicio, en el caso del tema de ecuaciones diferenciales, vemos cómo podemos efectuar la solución, ¿sí?, de una ecuación diferencial. Esto es no ningún método, sino simplemente verificar que la solución, dada una respuesta de una ecuación diferencial, cómo podemos comprobar que realmente cumple la respuesta. Entonces, por ejemplo, nos da el primer caso, tengo comprobar que la función y igual a la x cuarta sobre 16 es solución de la ecuación diferencial, diferencial y con respecto de x igual a xy a la 1 medio. Para hacerlo, lo que debemos de hacer normalmente es, ¿sí?, despejar, o en este caso tener la y, ¿sí?, y sustituirla ya sea en la variable de aquí o en la parte de la ecuación diferencial. Por ejemplo, acá nos dice que la derivada de y con respecto a x, ¿sí?, de esta función va a ser igual a x a la y, xy a la 1 medio. Vamos a ver si es cierto. Si yo derivo, ¿sí?, la primera, que es y', esta función, ¿sí?, tengo la derivada, que sería x cuarta, bueno, mi función como tal es x cuarta sobre 16, ¿sí? Entonces derivando, aquí abajo, tengo que es un 16avo por x cuarta, ¿sí? Entonces, esto es simplemente, digamos, separando, ¿sí?, la derivada de esto, ¿sí?, básicamente es un 16avo, que es una constante, y x cuarta, su derivada, es 4x al cubo, lo que tendríamos así, ¿ok? Entonces ahí lo tengo, y entonces finalmente la derivada de y' sería un 16avo, cuarta 1, cuarta 4, y me queda x cúbica sobre 4. Entonces, la derivada de y con respecto a x viene siendo x cúbica sobre 4. Ahí tengo ya la función derivada, ¿sí? Y ahora simplemente sustituimos en esta parte. Entonces la derivada, que es esto, que está aquí, es este miembro, viene siendo x cúbica sobre 4, que va a ser igual a x a la y a la 1 medio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es y a la 1 medio? ¿Sí? Pues vamos a meter aquí y, ¿sí? Vamos a ver, es x cúbica sobre 4 igual a x, y a la 1 medio, y es esta función, es esto, ¿sí? Esto vamos a ponerlo a y, que vendría siendo x cuarta sobre 16, ¿sí? Y luego me dice que es a la 1 medio. Ahora, ese a la 1 medio es una raíz cuadrada, en esencia. Entonces, vamos a aplicarle raíz cuadrada a la parte de la función que está dentro, en este caso que es y. Yendo un poquito más a fondo, tengo x que multiplica, y ahora sí efectúo la raíz cuadrada de los dos términos que están dentro. Raíz cuadrada de x cuarta sería x cuadrada, y raíz cuadrada de 16 sería 4. Vemos ahí que sin ningún problema podemos concluir que el resultado es idéntico, ¿sí? Aquí evaluando el producto, el resultado de la sustitución, ¿sí?, es idéntico. Por lo tanto, la función y igual a la x cuarta sobre 16 es una solución real de nuestra ecuación diferencial mostrada. A continuación veremos otro caso. Solución de esta ecuación diferencial. Nuestra función es y igual a la x e a la x. La solución es de esa ecuación diferencial. Vemos la notación de la ecuación diferencial que hay que comprobar. En este caso necesitamos una segunda derivada de y, una primera derivada de y la función y como tal. Por lo tanto, mi función y, que es igual a x e a la x, primero necesito su primera derivada, ¿sí? La derivada de esto son dos funciones aquí algebraicas, ok, es x por e a la x. Entonces necesitamos lo que es la derivación de un producto. Si la derivación de un producto es igual a la derivada del primer término, en este caso, este es mi primer término y este es mi segundo término. Derivada del primer término es x, perdón, 1 por el segundo término, que sería 1 por e a la x, sería e a la x, más lo contrario, derivada del segundo término por el primer término, que sería x es el primer término y la derivada de e a la x, ¿sí?, viene siendo, ¿sí?, e a la x como tal. Entonces me queda así. Entonces tengo que la primera derivada viene siendo e a la x más x e a la x.
Ahora, la segunda derivada. La segunda derivada es, primero, derivando, ¿sí?, dos partes, dos sumandos. Primero la derivada de este es exactamente la misma, más la derivada de este término. Sin embargo, la derivada de este término, ¿sí?, que es idéntico a este, ya lo hemos sacado. Por lo tanto, ¿sí?, la derivada de todo esto es, ¿sí?, todo este término. Este más este más este. Entonces, ¿qué sería? Más e a la x más x e a la x. La doble derivada o la segunda derivada es la suma 2 exponencial a la x más x e a la x. Entonces tengo mi segunda derivada, primera derivada y la función como tal. Entonces vamos a ver si respeta la sustitución en la comprobación, ¿sí?, de y' menos 2y' más y igual con 0. Y' es esto, hay que meterlo. 2e a la x más xe a la x, que es toda esta parte, menos dos veces la primera derivada, ¿sí?, que es todo esto. Dos veces e a la x más xe a la x, ¿sí?, cierro paréntesis, más la función. La función es esto nada más, más xe a la x. E a la x igual con 0. ¿Ok? Entonces resolviendo los términos que se tengan que, o las operaciones que se tengan que efectuar, ahí está, menos dos veces e a la x, ¿sí? Más, perdón, aquí viene siendo menos dos veces xe a la x más xe a la x igual con 0. Ahora sí, vamos a comprobar que realmente sea cierto. 12 a la x menos 12 a la x se cancela, ¿ok? Y luego tengo 1x e a la x y 1x e a la x, son 2x e a la x, que se va a cancelar con este menos 2x e a la x. Y finalmente veo que no tengo nada de un solo lado y la identidad se cumple. Por lo tanto, esta función se comprueba, ¿sí?, por medio de los métodos de derivación, se comprueba que es una solución que cumple la igualdad de la ecuación diferencial mostrada. Y lo vamos a efectuar de la misma forma. En este caso, puedo tener dos soluciones de una misma ecuación diferencial. En este caso se me dice que compruebe yo si alguna de estas dos soluciones o las dos son, si son, bueno, las dos respuestas son solución de la ecuación diferencial mostrada a la derecha. C1 y C2 son constantes arbitrarias. Por lo tanto, lo que necesito aquí es la segunda derivada de cualquiera de estas dos. Mi función x es igual a C1 coseno de 4t, mi primera función. La derivada, ¿sí?, viene siendo aquí, al momento de derivar esta parte, sería 4c1, ¿sí?, y la derivada del coseno viene siendo el menos el seno. Entonces, bueno, hay que meter aquí menos el seno de 4t para que finalmente yo tenga menos 4c1 seno de 4t. Luego tengo que hacer la segunda derivada. Segunda derivada de esto sería el menos 4 por c1, ¿sí?, o por otra vez por este 4, que es la derivada del argumento, por, ¿sí?, la derivada del seno de 4t, que sería el coseno de 4t. Entonces, sustituyendo y simplificando esta parte, sería menos 16c1 coseno de 4t. Vamos a ver si esta, que es la segunda derivada, la podemos sustituir en esta parte, ya que tengo la función y la segunda derivada, ¿sí? Entonces, xb', que es todo esto, sería menos 16c1 coseno de 4t más 16x. 16x es toda esta parte, ¿sí? 16 por esta función, que sería 16 por mi función de c1 coseno de 4t, y acá es igual a 0, bueno, ya no me cabe. Entonces, sustituyendo sería menos 16c1 coseno de 4t más 16c1 coseno de 4t igual con 0. Vemos, son idénticos. La respuesta es sí, por lo tanto se van a cancelar. Y el 0 va a permanecer igual a 0. ¿Ok? Entonces ahí compruebo la primera. La segunda parece que son periódicas, es obvio que nos va a dar el resultado. ¿Sí? Al momento de hacer funciones periódicas va a ser exactamente esto. ¿Ok? Ya que estoy derivando dos veces una función.
¿sí? El resultado va a ser muy parecido. Concluyo que ambas son soluciones de esta ecuación diferencial.